Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like a este video para seguir trayéndoles más contenido exclusivo. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Una separación inesperada que ha dejado a muchos sin palabras. Hablamos de la ruptura entre Bar Baktas y Yağmur Yüksel, una pareja que parecía inseparable, pero que ahora ha tomado caminos diferentes. Según fuentes cercanas, la relación llegó a su fin hace algunos días, y aunque Yağmur parece estar manejando la situación con total tranquilidad, el mismo no se puede decir de Bar. Después de la ruptura, el actor se ha sumergido en una espiral de autodestrucción, encontrando refugio en el alcohol y en la vida nocturna. Sus amigos están extremadamente preocupados, ya que lo han visto en un estado que nunca antes habían presenciado. No es el mismo de antes. Cada noche sale y bebe hasta el amanecer. Hemos intentado hablar con él, pero simplemente no escucha, confesó un amigo cercano que prefirió mantenerse en el anonimato. Los testigos aseguran haber visto a Bar en varios bares y clubes de la ciudad, con la mirada perdida y sin ganas de socializar. Al parecer, el actor no logra superar la separación y se está refugiando en el alcohol como una vía de escape. En una de sus últimas apariciones, según informan algunas fuentes, fue visto tambaleándose en la salida de un club nocturno, siendo ayudado por algunos amigos para subirse a un taxi. Esto no es bueno. No sabemos cómo ayudarlo si él mismo no quiere ayuda, mencionó otro de sus amigos. Le hemos dicho que tiene que parar, pero cada noche vuelve a lo mismo. Mientras tanto, Yağmur Yüksel parece haber seguido adelante con su vida sin ningún problema. Fue vista recientemente disfrutando con amigos en una exclusiva cafetería de la ciudad, riendo y compartiendo momentos felices. En sus redes sociales ha compartido varias imágenes donde se le ve radiante, como si la ruptura no la hubiese afectado en lo absoluto. Cuando fue abordada por los medios y se le preguntó sobre su expareja, simplemente respondió con una sonrisa y dijo, «Le deseo lo mejor». Todos tenemos formas distintas de lidiar con las cosas. Sin embargo, los fanáticos de la pareja están divididos. Mientras algunos apoyan a Yağmur y celebran su decisión de seguir adelante, otros se preocupan por el estado de Bar y creen que debería recibir ayuda antes de que la situación empeore. Lo amamos y no queremos verlo así. Alguien tiene que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, comentó un seguidor en redes sociales. Hasta el momento, el actor no ha hecho ninguna declaración oficial, pero su silencio y su comportamiento hablan por sí solos. ¿Será que podrá salir de este pozo emocional en el que se encuentra? ¿Recibirá la ayuda que necesita o continuará por este camino autodestructivo? Esta historia no ha hecho más que empezar, y la incertidumbre sobre el futuro de Bar y Yağmur mantiene a los medios y a sus seguidores atentos a cualquier nueva actualización. La separación de esta pareja no solo ha dejado una gran cantidad de preguntas sin respuestas, sino también una serie de emociones que seguirán siendo un tema de conversación durante un buen tiempo. Los expertos en relaciones sentimentales y psicólogos han comenzado a analizar la situación y han ofrecido sus opiniones sobre cómo el proceso de ruptura puede afectar a las personas de diferentes maneras. Mientras algunos creen que Yağmur ha logrado superar la separación con rapidez gracias a su actitud positiva y su enfoque en las cosas que la hacen feliz. Otros afirman que el sufrimiento emocional de Bar es una reacción común ante una pérdida tan significativa, especialmente cuando no se tiene el apoyo adecuado. Algunos psicólogos han señalado que, en casos como el de Bar, el alcohol y otras formas de evasión son comportamientos destructivos que se utilizan como una forma de lidiar con el dolor. Es común que las personas busquen maneras de desconectar de sus emociones para no enfrentarse a lo que están sintiendo realmente. Sin embargo, este tipo de comportamientos no son una solución y, a largo plazo, solo generan más dolor, explicó un profesional que prefirió mantenerse en el anonimato. El entorno de Bar también ha estado muy preocupado por su bienestar emocional. Varios de sus amigos cercanos han intentado ofrecerle ayuda, pero el actor parece estar bloqueando cualquier tipo de apoyo que se le ofrezca. Algunos han sugerido que Bar debería buscar ayuda profesional para superar este difícil momento. Mientras que otros creen que una intervención más directa de sus seres queridos podría ser la clave para ayudarlo a encontrar el camino de vuelta a su equilibrio emocional. Es una situación muy complicada, explicó uno de sus amigos más cercanos. La mayoría de nosotros pensamos que esto solo es una fase y que, con el tiempo, se recuperará. Pero al ver su comportamiento, realmente nos preocupamos por él.
Hay momentos en los que no lo reconocemos, no es el Bar que conocíamos antes de la ruptura. Por otro lado, Yağmur parece estar disfrutando de una vida mucho más tranquila y equilibrada. Tras la ruptura, ha estado enfocada en sus proyectos personales y en su círculo cercano de amigos. En varias entrevistas, ha dejado claro que está en un buen lugar y que, aunque la relación con Bar fue importante para ella, ahora es el momento de centrarse en su propio bienestar. Las relaciones, por difíciles que sean, son una parte importante de nuestra vida, pero también es fundamental aprender a crecer después de ellas, comentó Yağmur en una de sus últimas entrevistas. He aprendido mucho de esta experiencia y ahora estoy lista para continuar con mi vida, rodeada de personas que me apoyan. Por supuesto, esto ha generado un debate en las redes sociales sobre cómo las personas manejan las rupturas de manera tan diferente. Mientras algunos creen que es saludable seguir adelante rápidamente, otros piensan que este tipo de ruptura requiere un tiempo de reflexión y autocuidado, tal como lo está haciendo Bar. Aunque de una manera que claramente no es la más adecuada. La opinión pública sobre Bar y Yağmur sigue siendo un tema candente, especialmente porque la relación que compartían parecía tan perfecta ante los ojos de sus seguidores. Era común ver a la pareja en fotos felices, disfrutando de sus viajes, eventos y momentos íntimos. La ruptura de una relación tan visible ha dejado a muchos seguidores preguntándose qué pudo haber salido mal y si las apariencias realmente reflejaban la realidad de lo que sucedía entre ellos. El contraste entre las reacciones de ambos exparejas es aún más evidente cuando se compara la actitud de Yağmur con la de Bar. Mientras ella parece haber tomado las riendas de su vida y se muestra confiada y serena, él se encuentra atrapado en un ciclo destructivo del cual no parece poder escapar. Las diferencias en cómo ambos manejan la situación reflejan una verdad profunda sobre las personas y las rupturas. Cada individuo tiene una forma única de procesar el dolor y la pérdida. Es importante mencionar que, aunque algunos seguidores están preocupados por el estado de Bar, la realidad es que las rupturas pueden ser mucho más complejas de lo que parecen. Muchas veces, lo que se muestra al público es solo una pequeña parte de la historia, y las emociones involucradas en una separación pueden ser mucho más intensas de lo que se percibe externamente. Como espectadores de la vida de estos personajes públicos, es fácil tomar partido y tener opiniones sobre sus decisiones. Sin embargo, también debemos recordar que, como cualquier ser humano, tanto Bar como Yağmur tienen sus propias luchas internas que probablemente no conocemos en su totalidad. Por ahora, la historia de Bar y Yağmur sigue su curso. Los seguidores, los medios y los expertos continuarán analizando cada detalle de esta separación mientras ambos intentan seguir adelante con sus vidas, cada uno de manera diferente. En lo que todos coincidimos es que, al final, lo que más se necesita en estos momentos es comprensión, empatía y el tiempo necesario para sanar. Esta historia sigue en desarrollo y estaremos atentos a cualquier novedad. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenos qué piensan de esta situación. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Hasta la próxima.